Bienvenidos a otro vídeo del canal de Inel de Asun Santa María. Voy a hacer una breve, revisión de la parte de la teoría de los diodos para que sepáis qué modelos hay que utilizar en función del problema que tengamos, ¿vale? Entonces, empezamos diciendo que el diodo es un dispositivo de dos terminales que se representa con este símbolo y tiene una tensión en sus bornas y una corriente. Y es muy importante siempre pintar la tensión en el ánodo del diodo, o sea, donde está el triángulo, ahí tiene el más, el menos en el otro lado, en el palito, ¿vale? Y la corriente del diodo entrando por el ánodo y saliendo por el cátodo, ¿vale? Entonces, esté el diodo como esté, la tensión y la corriente en el diodo hay que pintarla siempre así. Por ejemplo, si el diodo está pues de lado, en un circuito, pues yo pintaré así la tensión y así la corriente, ¿vale? Y si está boca abajo, pues siempre el más en el triángulo, en el ánodo, y el menos en el otro extremo, y la corriente siempre entrando por el ánodo, ¿vale? Entonces, cuando yo dibujo así la tensión y la corriente, ¿cuál es la ecuación que relaciona cuánto vale la tensión en función de cuánto vale la corriente? O al revés, cuánto vale la corriente en función de la tensión. La ecuación que usamos es la ecuación de Shockley, que es esta que hay aquí, en la cual la corriente se calcula como I sub S, que es la corriente de saturación del diodo, por la exponencial de la tensión en el diodo partido por VT menos 1. Entonces, ¿qué datos me tienen que dar para yo usar este modelo? Pues me tienen que dar el valor de I sub S y el valor de VT, ¿vale? Entonces, con esos dos datos y sabiendo que el modelo es el de la ecuación de Shockley, y esa ecuación, pues ya analizo el circuito. Cuando yo represento esta gráfica, represento la corriente en función de la tensión, pues eso tiene esta forma, ¿vale? Para tensiones negativas, esto es muy pequeñito, es prácticamente cero, ¿vale? Cuando VD es negativo, la corriente es aproximadamente I sub S, y cuando VD es positivo, crece de manera exponencial. Entonces, cuando tengáis un problema donde hay que analizar con la ecuación de Shockley, pues nada, os darán estos dos datos y ya analizáis el problema directamente por ecuaciones de mallas, nudos o como sea, y utilizando esa ecuación. Lo que pasa es que esa ecuación es muy complicada de analizar, o sea, de luego resolver la ecuación que sale, porque como tiene la tensión en un exponente, en E elevado a V, pues es complejo. Entonces, se hacen unos modelos para no tener que utilizar esa ecuación. Y esos modelos dependen de los generadores que tenga el circuito, ¿vale? Entonces, si el circuito solo tiene generadores de continua, ¿vale? O generadores que varían pero muy lentamente, o sea, para problemas de gran señal, pues se utiliza el modelo lineal por tramos, ¿vale? Entonces, en el modelo lineal por tramos, en el diodo, si esta es la tensión y esta es la corriente, ¿vale? Pues el modelo lineal por tramos tiene este aspecto, ¿vale? Esto es vertical, más o menos, que me ha salido un poco mal, y se parece bastante al modelo original, pero estos tramos son rectos. ¿Por qué pongo aquí la V y la I mayúsculas? Porque estoy hablando ya de tensiones continuas. Entonces aquí tengo un diodo, igual que el que tengo arriba, pero como su tensión es continua, se representa con una letra mayúscula, y como la corriente es continua, pues también, ¿vale? Entonces este es el modelo más sencillo que hay, y para que yo utilice este modelo simplemente me tienen que dar el dato de esta tensión. Esta tensión es la tensión de codo, V gamma, y es la tensión a la que cambia. Entonces, el diodo puede estar en dos tramos, ¿vale? Puede estar en on, ¿vale? Que es cuando está en este tramo, o puede estar en off. Si está en on, tiene corriente positiva, y si está en off, pues su corriente vale 0. Entonces, si está en on, ¿qué ecuación uso? Pues su tensión es V gamma, VD igual a V gamma, y la corriente me tiene que salir positiva. Y si está en off, ¿qué ecuación uso? Pues corriente igual a 0, ¿vale? Porque aquí la corriente vale 0, y la tensión pues tiene que estar por debajo de V gamma, y VD menor o igual que V gamma, ¿vale? Hay un caso especial que son los diodos que además de estos dos estados pueden estar en disrupción, y en ese caso el modelo es así. Esto será la tensión del diodo, esto será la corriente del diodo, y el modelo que se usa, pues aquí es igual, hasta V gamma, pero llega un momento que puede conducir corriente negativa, ¿vale? Entonces, los tres estados que tiene este diodo son on, off y disrupción.
¿Qué datos me tienen que dar si yo tengo que usar este modelo? Pues me tienen que dar esta tensión, V gamma, ¿vale? Y esta tensión, que es la tensión de disrupción, menos VZ, se suele llamar. Entonces, como datos van a dar VZ, vosotros tenéis que saber que esto ocurre a una tensión de valor menos VZ. Entonces, ¿qué ecuaciones se usan? Pues lo mismo que antes. Si está en ON, la tensión va a ser V gamma, VD igual a V gamma, y la corriente va a ser positiva, porque no hay corriente negativa. Si está en OFF, pues es que está en este segmento, o sea que la corriente vale 0 y la tensión estará entre menos VZ y más V gamma, menos VZ menor o igual que la tensión del diodo, menor o igual que V gamma, y si está en disrupción, la tensión está fija a menos VZ, ¿vale? Y la corriente del diodo os va a salir negativa, o sea, esta tensión es negativa, vale menos VZ, y esta corriente es negativa, menor o igual que 0, ¿vale? Y por tanto va para el otro lado. Luego explicaré un poquito más de qué cambios se puede hacer para manejar esto. Si el modelo queremos hacerlo un poco más exacto, pues lo que hacemos es ponerle un poquito de pendiente a este tramo y un poquito de pendiente a este tramo también, ¿vale? Entonces, pues aquí nos quedaría un modelo así, tensión del diodo, corriente del diodo, y entonces esto quedaría 0 hasta V gamma, y aquí en vez de subir vertical, sube con un poquito de pendiente, ¿vale? Esta pendiente le vamos a llamar 1 partido por RF. Esa RF nos la tienen que dar también, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, el diodo puede estar en ON también o puede estar en OFF. ¿Qué pasa si está en ON? Pues que la tensión del diodo valdrá, voy a poner aquí, la tensión del diodo valdrá V gamma más RF por ID, ¿vale? Que esa es la ecuación de esta recta, ¿de acuerdo? Lo comprobáis, sacáis la ecuación de la recta y ya veréis que sale esto. Y la corriente tiene que ser positiva. Y si está en OFF, pues no pasa nada. La corriente vale 0 y la tensión menor que V gamma, ¿vale? Y ya el modelo más completo es el de abajo, pero metiéndole esa pequeña pendiente también al modelo del diodo. Entonces aquí tendríamos la tensión del diodo, la corriente del diodo, y el modelo pues será aquí para el estado de ON un poquito de pendiente, que lo mismo, tiene una pendiente 1 partido por RF, y aquí en el estado de disrupción un poquito de pendiente, ¿vale? Esto también tiene una pendiente que en este caso vale 1 partido por RZ, ¿vale? La pendiente de las dos rectas es positiva, y luego entre estos dos valores, que son menos V Zener y V gamma, aquí el diodo está en OFF, ¿vale? Entonces, ¿cómo son las ecuaciones? Pues aquí queda igual que arriba, la tensión del diodo será V gamma más RF por ID, y la corriente del diodo será positiva. Cuando está en OFF, la corriente será 0 y la tensión tiene que estar en este segmento entre menos V gamma y menos, entre V gamma y menos VZ, ¿vale? Y cuando está aquí, la tensión del diodo valdrá menos VZ más RZ por ID, ¿vale? Ese es el valor que tiene la tensión si está en algún punto de esta recta. Y la ID me va a salir negativa, ¿vale? Entonces esto es cuando está en este estado que se llama disrupción, ya lo sabéis. Bueno, estas fórmulas están todas en el formulario del examen, ¿vale? Entonces simplemente, si os sabéis este modelo, pues sabéis todos, ¿vale? Porque esta es una simplificación de este y así sucesivamente. Esto vale para analizar los diodos en continua y en cuasiestática, es decir, en gran señal. ¿Cuál es la diferencia? Que en continua tengo que intentar adivinar en qué estado trabaja el diodo y comprobarlo. Y cuando el generador es de gran señal, el diodo va a ir pasando de un estado a otro y tengo que analizar el problema tantas veces como estados tenga el diodo. Pero el modelo para usarlo es este y se hace siempre así, como veréis luego en los problemas que hay en esta misma lista, ¿vale? Bueno, y si el problema no es de continua, sino que es de alterna y pequeña señal, ¿qué se hace?
Pues cuando el problema es de alterna y pequeña señal, ya sabéis que en el circuito hay dos tipos de generadores. Habrá generadores de continua y generadores de señal. Entonces, se analizan por separado. Primero se analizan los generadores de continua anulando los de señal. ¿Y cómo? Pues utilizando los modelos para continua, y luego se analizan los generadores de señal anulando los de continua. Y en ese caso, ¿qué se hace? El diodo se sustituye por una resistencia que se llama R sub D, resistencia equivalente del diodo en pequeña señal. Esta resistencia para el modelo de Shockley vale VT partido por ID, es decir, el potencial térmico del diodo partido por la corriente continua que habéis hallado cuando habéis resuelto el problema en continua. ¿Qué pasa? Que si el diodo está en off, la corriente continua del diodo vale 0, y entonces en ese caso RD vale infinito cuando está en off. Y si el diodo está en on, pues I sub D tendrá un valor fijo, ¿vale? Un valor real, y entonces la resistencia del diodo será VT partido por ID. Entonces, donde haya un diodo, vais a poner una resistencia, y el valor de esa resistencia, pues será uno de estos dos. Si el diodo no obedece al modelo de Shockley, la resistencia equivalente en pequeña señal no se calcula así. La fórmula general para calcular esa resistencia es que RD es la derivada de V respecto a I en el punto de trabajo, ¿vale? Si hacéis esta derivada para la ecuación de Shockley, os sale esa expresión. Pero si el diodo tuviera otro modelo, pues simplemente tendríais que derivarlo y sacar RD, ¿vale? Esta es la manera de resolver los circuitos en alterna pequeña señal. Bueno, pues es todo. Espero que esto os ayude y que con esto hagáis los problemas más fácilmente. Adiós.